Muy bien, muy bien. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a este desayuno de buenas prácticas en fundraising. Le agradecemos a Norma que va a estar un poco guiando el día de hoy, pero la idea es que sea más bien participativo. Así que los invitamos a tener cámara encendida, a estar, además de escuchando y prestando atención, participando, preguntando, dando también sus opiniones, así em, vamos debatiendo en torno a lo que son las buenas prácticas, a lo que creemos que son las buenas prácticas. Así que, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y por mi parte nada más, así que Normis, todo tuyo. Dale, gracias. Bueno, buen día. Entonces, estoy pensando por dónde empiezo. Em, ¿Quiénes de ustedes son socios de Aedros de hace mucho? Quisiera saber. Díganme, acá tengo 1, 2, 3, que no veo, 4. ¿Cuántos habrá? 5. Ok, más de 5 o 6 hay. Bárbaro. Bueno, yo quiero que sepan algo. Después, ahora en un rato voy a decir mi profesión. Para el que me conoce un poquito, no digo mucho, un poquito sabe que ética, por ejemplo, no sería una charla que yo daría. No quiero que se rían los que se están riendo. Esos son los que me conocen mucho. Yo vengo del hacer. Así, en toda la vida, obviamente pienso, uso la cabeza también, pero soy más del hacer. Y entonces lo que pensé es, para encarar el tema de hoy, porque si no, es un tema que podríamos hacerlo teórico y súper abstracto, para lo cual no sería la persona para dar esta charla, pero de lo que sí les puedo hablar es de nuestro trabajo, de nuestra profesión, del valor que tiene nuestro trabajo, de la importancia que tiene nuestro rol, que tenemos un rol súper difícil, que es ir a convencer a gente que nos dé plata para algo que no ven. Así que con lo primero que quiero empezar es con una historia. A mí me gusta contar historias. No sé si alguna vez escucharon esta historia del círculo de oro. No es una historia, es un concepto que acuñó, bueno, ahora es un speaker, pero él había fundado Daniel la conoce, buenísimo, había fundado originalmente una organización que era re linda, que se llamaba Arquitectura Sin Fronteras, ¿no? Que Simon Sinek, perfecto, él generaban estos lugares, digamos, planes arquitectónicos para escuelas, comedores, etcétera, en lugares diferentes, en lugares a donde nadie llegaba y con un espíritu muy creativo. Pero el chiste es este. Él dice que cuando uno va y él analiza cuáles son las organizaciones exitosas, em, está y habla con los empleados, la mayoría de la gente sabe qué es lo que la organización hace, ¿no? Si yo les pregunto qué hace Aedros, probablemente muchos sepan qué hace Aedros, ¿no? Pero las verdaderamente, o sea, son como 3 círculos. Entonces, en el círculo más grande estaría el qué, ¿no? Después está en el medio, si uno le preguntaría a su personal o a la gente que trabaja para uno, con uno, ¿cómo lo hace? Algunos saben cómo lo hacen, pero las exitosas es donde la gente sabe por qué lo hace. Ese es el círculo más pequeño, ¿no? Y el por qué a mí me parece súper importante para entender cómo uno hace las cosas y qué hace. Entonces, les quiero contar el porqué de nuestras buenas prácticas primero, y cómo empezó todo esto, porque a veces yo siempre creo que en las historias de las organizaciones inclusive puede ser muy inspirador para los donantes, ¿no? Entender el por qué la organización existe y hace lo que hace es como la base para entender el resto. Así que voy a arrancar desde el principio, y les voy a compartir pantalla, pero antes les quiero decir que, y ahora sí digo, mi profesión original es que soy ingeniera, y trabajaba en marketing, y este año
cumplo, el 1 de noviembre, cumplo 30 años trabajando en recaudación de fondos, porque fue el día que entré a UNICEF. Me pasé de la ESO, de la edición publicidad de la ESO, a UNICEF. Y ahora les comparto mi pantalla. Un segundito. Ajá. ¿Qué ven ahí? El final de la presentación. Ahí está, listo. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ahora quiero que sepan que de ahora en más va a haber algunos temas que algunos los voy a pasar tipo presentación, en algunas partes vamos a parar, yo no los voy a estar viendo a todos todo el tiempo, y cuando quieran ir diciendo cosas, o chateando, o nos van avisando, o me van diciendo los chicos si hay algo en el chat, ¿sí? Bueno, nada, entonces les contaba esta cosa aburrida de que trabajo hace 30 años, y cuando, claro, me pasé de marketing a fundraising, en mi casa me dijeron esta frase, se las quiero mostrar. ¿Fan qué cosa? No sé si les pasó que les digan ¿qué es fundraising? ¿No? Ahora, bueno, nada, ya estamos real chicancheros todos, y fundraising es una cosa re cool que hacemos unas personas que tampoco la gente termina de entender bien qué hacemos, pero ahí es donde mi papá me dijo esa frase que les dije antes, me dice, vos tenés un trabajo re difícil, me dice, vos vendés aire todo el tiempo, ¿no? Porque es verdad, no vendemos un servicio, no vendemos un producto, contamos ideas, sueños, qué sé yo, a cambio de que la gente, ¿qué se lleva? Después podemos discutir las motivaciones, después nosotros lo adornamos, lo emparejamos, pero la verdad es que tenemos un trabajo re difícil. Yo diría que somos casi geniales, somos de las mejores profesiones del planeta, no sé ustedes qué piensan. Eh, la cuestión es que así empieza la cosa, pero ¿qué pasó? Claro, cuando arrancamos, los que hacíamos estos, honestamente a mí me sentaron en un puesto de algo que yo nunca había hecho, que no tenía idea cómo se hacía. Me dijeron, vos que venís del marketing, sentate, y más o menos es algo parecido. Me dijeron, cambia un poco el producto. Así me lo dijeron el primer día en noviembre de ese año, ¿no? Bueno, la vida hizo que entonces en UNICEF nosotros teníamos mucha capacitación interna, sí, evidentemente es mucho marketing, es mucho de ventas, pero después hizo que por curiosidad uno se empezara a juntar con personas que hacían estas cosas parecidas, que en el marketing sería juntarte con los competidores, cosa que también me sorprendió cómo uno se juntaba con los competidores. Bueno, ahí empezaron a haber unas mesas redondas. El mundo hoy por hoy se volvió mucho más colaborativo que hace 30 años, eso sí, es verdad. Y ahí en Fundación Compromiso nos sientan un día a algunos fundraisers de distintos lugares. Y ahí conozco al que estaba en Greenpeace, que era Marcelo Iñarra, a Mercedes Orís de Roa, que estaba en la Universidad de San Andrés, estaba Fernando Friedman, que estaba en Fundación Compromiso, estaba Arturo Prinz, que estaba en Fundación Sales, estaba Beatriz Pelizari, que estaba en Fundación PAR en ese momento, y algunos más. Y lo primero que nos dijeron fue intercambiar. Uy, ¿vos qué estás haciendo? Ah, mirá vos, qué bueno. Y yo empecé a hacer convenios con tarjeta de crédito. De hecho, nosotros en UNICEF hicimos de los primeros convenios, habíamos negociado comisión cero, y no era una amenaza que nosotros tuviéramos algo y los otros no. Entonces le pasamos el contacto para que negociaran lo mismo. Bueno, y así empieza a surgir esta conexión. Pero empezaron a pasarnos que teníamos inquietudes de qué pasaba. Mucha gente pensaba que hacer fundraising, ¿qué son estos? ¿Qué es esta fotito que vemos acá? ¿Alguien me dice? No sé si alguien le busca alguna relación al fundraising a esta foto. Un té de amigas, un encuentro. Claro, De ¿y qué pasa? recaudación. ¿Qué? Un té de recaudación. Bueno, mucha Claro. gente, claro, ¿qué pensaba? Que los que hacíamos fundraising, si eras una mujer, eran una de esas señoras que estaban al cohete en su casa tomando el té con amiga, ¿no? O sea que tenían que pagarte por hacer fundraising. ¿No éramos voluntarios? ¿Cómo no éramos voluntarios? ¿Cómo no somos voluntarios lo que hacemos recaudación? No sé si alguna vez les pasó, gente que todavía se sigue sorprendiendo. Y si eras un señor que hacía fundraising, que había muy poquitos, seguramente estabas en un club de golf, o no tenías, eras un millonario, no tenías otra cosa que hacer y ayudabas a alguien, ¿no? De ahí veníamos.
todos veníamos de profesiones distintas. Si se fijan hoy por hoy, bueno, acá puse algo más, ¿no? O sea, yo digo siempre, los fundraisers somos todos animales distintos en el zoológico. Cuéntenme ustedes de qué profesión vienen. Perdón, Si ¿puedo quieren- interrumpir una cosa respecto de esto de no son voluntarios? Sí, A él le sirve para algunos si está. Ayer estuvimos viendo un tema de exención de ganancias con una persona de AFIP y llamó la atención sobre dos cosas. Gastos de recaudación de fondos, cómo había gastos de recaudación de fondos, ¿no? Como si los fondos fuesen a venir solos, sin ningún cósmicos, gasto, mágicos. y que se pagasen honorarios, porque mayormente deberían ser voluntarios los que trabajan, pero en todas las áreas de una organización sin fines de lucro. Mirá lo que objeta el organismo de control, ¿no? Es decir, ¿qué Bueno, pero podemos el esperar organismo de de los control demás? sabemos que no es lo más avanzado que No, hay en pero digo, pensamiento, ¿no? está ese concepto instalado, ¿no? Sí, sí, bueno. Voluntarios y que para recaudar fondos no hay que gastar nada. Bueno, por eso no sé si están de acuerdo entonces que les cuente el principio de la historia, porque fue así, teníamos que luchar con esto. Aparte, bueno, por eso digo, entonces no solo Pero es esto, o es sea, triste, Norma, 30 años, decís vos, no, que yo pensé pasaron. que estábamos mejor, pero igual es la Claro, y FIP, la es FIP la te viene a FIP. preguntar eso. O sea, es Pero muy ustedes, triste. no, pero perdón, no, déjenme, no, ahí diciendo. A ver, yo no pretendo, la verdad, que la FIP sea muy abierta, porque no es, pero creo que algunas cosas sí cambiaron y me alegra. Pero les conté la historia, no para. Yo quiero que entiendan el por qué estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, primera cosa es, más allá del chiste, todos venimos de profesiones distintas. Este año Aedros logró hacer, y en los años anteriores, un par de encuestas de remuneración, y por ejemplo, estos somos nosotros en Aedros. AFIP es, Sandra, no estás en Argentina, ¿no es cierto? Hola, ¿No? no, soy de Perú, lo siento, ¿De dónde sos? de Perú. Ah, bueno, bienvenida. ¿Cómo se llama el organismo recaudador de impuestos en Perú? Ah, bueno, ok, la SUNAT, Sí, ya. bueno, dime en Perú si son súper abiertos o son como los de acá, así los juntamos y les damos un curso. Y no, la verdad que también tienen esa pata de la cual cojean. Aquí sobre todo nos ven a las organizaciones del tercer sector como una empresa, tal cual. Tenemos los mismos impuestos, los mismos procesos. De hecho, han puesto por ahí un par de leyes que quieren como beneficiarnos, pero en la cancha, en el campo, no pasa nada, ¿no? Bueno, Entonces, es más que todo el esfuerzo que se hace desde la interna para poder gestionar algo que sabemos que no se va a recaudar por ahí. perfecto. Bueno, entonces la FIP, para todos los que no son de Argentina, en algunos lados se llama DGI todavía, o sea, es el órgano que fiscalice, que recaude impuestos, ¿sí? Pero entonces, volviendo a las bases de cómo empezamos, todos veníamos de profesiones distintas, con lo cual todos veníamos de prácticas profesionales distintas, y dijimos, bueno, todos nos reconvertimos en fundraisers, en una profesión nueva, en un oficio, profesión, lo que sea. Y ahí empezamos a tener algunas preguntas. Bueno, dijimos, ¿esta es una profesión que existe en otros lados? Sí, es profesión en otros lados. Tiene estándares. De hecho, Mercedes Ortiz de Roa, que era quien estaba en la Universidad de San Andrés, que fue la segunda presidenta de Edros, ella había estado en Estados Unidos y había hecho una certificación en fundraising ahora les voy a contar con quién, con AFP, que la mencionamos muchas veces en las reuniones, que es la Asociación de Fundraising de Estados Unidos, y ella dice, no, pero hay estándares éticos, hay normas básicas, hay códigos de práctica, y el resto dijimos, bueno, qué interesante, ¿y eso qué es? Nos ayudaba para enmarcar un poco qué podíamos hacer y qué no en nuestro trabajo. ¿Cómo se cobraba en nuestro trabajo? Yo no era una señora tomando el té, ni siquiera era una señora en esa época. Creo que tampoco lo soy ahora, pero bueno.
Cuestiones de respeto hacia los donantes. Sí, no, yo voy a la organización y llevo mi agenda es mía, y después me voy y la agenda me la llevo. Les digo cosas que, ¿qué le prometo a un donante? ¿Qué le puedo prometer? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Quién informa? ¿Cuán transparente? Bueno, empezamos a cuestionarnos esas cosas, y a pesar de que muchos ya veníamos trabajando 2, 3 años, eso hizo que nos reuniéramos. Estos encuentros que propició Fundación Compromiso excedieron a Fundación Compromiso, porque en ese momento Fundación Compromiso nos pide dar unas charlas a cada uno de nosotros que estábamos haciendo, nos dice, ay Norma, ¿puedes hablar de alianza con empresas? Sí. ¿Puedes hablar de marketing directo? Sí, porque nosotros íbamos a contar lo que íbamos haciendo. Y a partir de ahí, entre nosotros, que funcionamos muy bien, decidimos crear una asociación profesional. Y decir, bueno, no, lo nuestro es una profesión. Como está, siempre yo digo, AEDROS es como si fuera el colegio de abogados, o el de escribanos, o el de contadores, simplemente de fundraisers. Y así es que, como al principio, entonces nuestro objetivo inicial, y el por qué lo fundamos, es porque teníamos, y tenemos, los que estamos, un deseo enorme de profesionalizar nuestro trabajo, y que nuestro sector crezca. En la medida que nuestra profesión sea clara, sea eficiente, dinámica, ¿sí? Y crezca, nuestro trabajo se nos hace más fácil también, y podemos ocuparnos de cosas nuevas y no de estar justamente aclarando cosas viejas. Ese fue el porqué, diría yo, iniciamos AEDROS, y lo primero que hicimos, entonces, nosotros no teníamos ni el tiempo, ni la capacidad para generar unas reglas éticas. Entonces, yo siempre digo, adapte, no adopte, es una buena frase, creo. ¿Qué hicimos? Bueno, digamos, si hay gente que ya lo hizo y sabe, fuimos a donde nos dijo Mercedes a mirar AFP, es la Asociación de Fundraising Professionals de Estados Unidos, y de ahí nos inspiramos para decir, bueno, miramos el código de buenas prácticas de ellos, nos pareció adecuado, decidimos traducirlo al español, y eso es parte de nuestro estatuto en AEDROS. Entonces dijimos, bueno, cada profesional que se une a AEDROS es que acepta y adopta este código de buenas prácticas, así como el código de derechos de los donantes. Pero el espíritu, y ahora vamos a hablar del código, les voy a explicar todas las partecitas que tiene, lo que quisiera que primero entiendan es el por qué lo hicimos, y por qué ustedes están en una organización como es esta hoy, y cuál fue y cuál es el espíritu. Entonces hay que entender que nosotros somos pares profesionales, que en la medida que nuestra profesión se pueda realizar de una manera transparente, con valores, el fundraising funciona, porque nosotros tenemos un producto que es muy delicado. Si uno hace algo mal, enseguida se nos cae el fundraising. Y cuando se cae el fundraising de una organización, se cae el de todas. Y les puedo dar varios ejemplos de eso, ¿no? Entonces, no sé cómo vamos hasta ahora. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, súper. Sí. Bueno, ¿está aburrido? ¿Les parece un plomo? ¿No? Si no, nos ponemos a cantar. Si quieren, no hay problema, con Inés cantamos. Bueno, entonces, el dar, y para ahora después voy a entrar al código. El dar. El dar es algo muy hermoso, pero muy sensible, ¿no? Esto que a mí me dijeron, pensemos un segundito en esto nada más, ¿no? Yo creo que alguien que nos da plata, y no sé cuántos de ustedes son donantes, los que damos plata, damos porque creemos en algo, porque nos dan confianza, porque respetamos a una persona, porque sabemos que no, o sea, nadie quiere dar a un lugar donde la plata va a desaparecer. Si yo te digo, dame plata que me la llevo y no la vas a ver más, yo no te la doy, ¿no? Si vos me venís a pedir algo y después vas a hacer otra cosa, realmente no te la doy. Entonces, nosotros tenemos una actividad que es muy sensible. Es una acción muy hermosa del ser humano, el dar, pero que se basa todo en intangibles. Pero tenemos manera de tangibilizarlo en las organizaciones, y que no quede en la buena voluntad mía o tuya o del otro.
Entonces, esta es la intro que tengo para el código de buenas prácticas. Y acá, perdón, no encontré otra manera más que hacer. Yo primero pensé, bueno, el código lo pasamos medio por arriba, pero si no les molesta y no les parece un plomo, me gustaría leerlo. Y les voy explicando cada cosa, si no les molesta. Si a alguien le parece muy aburrido, paramos, o vamos debatiendo, ¿sí? Después tengo otras cositas, pero me parece importante como ponerlo a ver si hay algo que hoy sea ridículo de ese código, ¿sí? O imposible de hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a ver. Bueno, esta es así empieza. No son muchos bullets, y yo puse algunos resumencitos acá arriba, pero después vuelvo. Entonces, nosotros le pusimos pautas para la práctica profesional del desarrollo de fondos o fundraising. Un tema interesante que me olvidé decir. De hecho, vieron que nuestro nombre Aedros parece, no sé, la sigla es horrible, la verdad que nos quedó espantosa. Parece, no sé, un dios griego, no sabemos qué cosa es, ¿no? Pero ustedes no saben lo que nos matamos buscando el nombre. Y una cosa interesante, que si ustedes se fijan, Aedros es asociación en ejecutivos, ¿sí? Para el desarrollo de recursos de organizaciones sociales, ¿está bien? ¿O me equivoqué en algo? Pero la palabra ejecutivos la usamos porque queríamos salir de las señoras tomando el té o de los señores jugando al golf. Entonces, parte de la profesionalización también tuvo que ver con el nombre que elegimos, aunque la sigla haya quedado muy fea. Lo lamento para los que vienen después, si se le ocurre una manera más fácil, cambiémosla. Bueno, entonces, pautas para la práctica profesional del desarrollo de fondos o fundraising. Estos son los puntos que nos rigen a la hora de trabajar, y todo socio debería estar suscrito a estas pautas. De hecho, antes, para ser socio, las tenías que firmar en papel. Después eso, por temas operativos, no sé qué, dejamos de hacerlo, pero sí es importante. Nada, miembros de Aedros deben regirse de acuerdo a los más estrictos códigos de ética institucional, profesional y personal. No me voy a meter ahí porque esa es de las más blandas. No incurrirán en conductas ambiguas que puedan ser interpretadas como ilegales o contrarias a la ética. A ver, todos estos temas, básicamente tenemos que hacer todo lo que la ley diga que hay que hacer, lo tenemos que hacer. Digamos, vamos a resumir así. Defenderán las normas, leyes y regulaciones vigentes, velarán para que éstas sean respetadas dentro de sus propias instituciones. Ahora, ya vienen acá las áreas que siempre nos producen confusión o dudas. Los miembros de Aedros no aceptarán porcentajes, ni comisiones, ni compensaciones de ninguna especie fuera del sueldo o de los honorarios que hubieran pactado con la organización. Ahora la voy a explicar un poquín más. Pero sí dice que pueden aceptar bonos o premios siempre y cuando estos sean preestablecidos por la organización con el acuerdo de los demás miembros. Estos bonos nunca se estipularán tomando como base un porcentaje de la recaudación. Esperen. Estas son las 5 primeras, que son bastante, o sea, las 3 primeras son como más genéricas, o sea, a ver, hago el resumen. Bueno, tenemos que practicar una profesión acorde a la ley, sí, obvio, Norma, entonces no vamos a estar no vamos a estar en un lugar haciendo cosas en contra de la ley. Y, a ver, esperen, porque no veo yo la sexta. Yo no veía la sexta, perdón. Me olvidé de leer la 6, que no la veo por las cositas del Zoom. ¿Quién me la lee? Los miembros de Aedros no deben permitir que se les retribuya económicamente por ninguna gestión que hayan realizado, tendente a promover nuevas oportunidades de ingresos para la organización, de la misma forma en que deberán desaconsejar que se pague a cualquier otra persona que realice una gestión. Bueno, yo lo que me voy a dedicar, si quieren, es a explicarles bien estas 3, que me parece que son las más... las que más dudas pueden traer. Básicamente, a ver, ¿a qué va esto? Lo grafiqué así. Esto va ¿a qué apuntábamos? ¿A qué se apunta en general? Y es a que
el fundraising tiene que funcionar como un área más dentro de la organización, ¿sí? Yo siempre digo, cuando uno trabaja en una empresa, no existe una empresa que tenga un área de producción y no tenga un área de ventas. No, se muere la empresa sin un área de ventas. En las ONGs, ¿qué pasa? Se funda una ONG también porque alguien se conmovió, tiene un porqué claro, etc. Enseguida se arma la parte de programas, obviamente necesitan la parte de la IGJ, lo contable, entonces hay área administrativa, y el fundraising parece algo mágico, ¿no? Hace poco hay muchos autores que escribieron de esto, yo hace poquito escribí también un artículo de esto, como que el fundraising es algo que se va a encargar alguien. Bueno, nosotros que sabemos que esto no es posible y que no es sustentable una organización que no hace fundraising, porque si no, ¿cómo vive? Entonces, debería ser un área más. ¿Por qué entonces los códigos de ética y de práctica de la profesión no alientan o desalientan claramente el pago de porcentajes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me quiere dar su opinión? Y después les explico por qué. Así no hablo sola. ¿Nadie tiene dudas de esto? Yo podría opinar. Voy a pero- decir lo primero que se me cruza por la cabeza, Sí, pero sí, tal vez algo no te veo. razonable o de sentido común es que tu objetivo empiece a ser recaudar más solo por la comisión y no por el objetivo mismo de recaudar más, y por los objetivos y el porqué inicial que explicaste, ¿no? El saber el porqué de lo que estamos haciendo. Ok, puede ser. En que solo te motive, Caro, en que Sí, solo sí, te sí. motive este porcentaje o lo que quieras de ganancia, de comisión cuando recaudás, y no estar sobre tu ética personal y profesional y sobrepase los límites. No me importa lo que pase con el donante, no me importa rendirle cuentas, no me importa qué hago con tu plata, hago lo que quiero solo para juntar para mi bolsillo. A ver. Sí, sí, chicos, hablen, ¿eh? Yo no voy a darles... También- Yo no sé si se me escucha bien, pero Sí. perdón, Lázaro, acá, ¿qué tal? Un gusto. Para mí, las organizaciones no, porque vos preguntabas un poco por qué no se desalienta esta práctica, y para mí, muchas organizaciones ven el fundraising como un gasto, no como una inversión. Con lo cual, si voy a gastar en una persona que va a hacer recaudación de fondos, que se pague el sueldo propiamente, o sea, que se lo pague de lo propio que recauda. Y me asombra que todavía 30, 20, lo que sea años después, todavía hay muchas organizaciones que siguen viendo a la persona que recauda para cumplir su misión como un gasto, como algo que le genera gasto en vez de ser una inversión. Para mí. Bueno, bien, Yo Lázaro. Tenía Yo Andrea quiero hacer también. un aporte. Sí, yo también. Andrea, vale. Sí, Para sí, mí tiene bien, que ver Merce. con que si el fundraising va a ser un área más, si el área de fundraising va a ser un área más, entonces está a nivel intra de la organización, de toda la organización, no hablando solo de los fundraisers, el fundraiser siempre se va a ver favorecido porque, o sea, si los de programas van a cobrar un sueldo fijo y los fundraisers van a recaudar y van a cobrar comisión por lo que recaudan, entonces además de su sueldo fijo van a tener su bonito, digamos, extra, entonces ahí también se empieza a desequilibrar al interior de la organización, me parece. Poner la mano. Bien, bien, a ver, sigo. Tengo Mariana a quería Vanina y a Inés. Mariana estaba antes, perdón. Ah, perdón, gracias, Nico, que no veía. Mariana, discúlpeme. Yo un poco diciendo lo que dijeron recién, es como que es un área más y todas las áreas de una organización deberían estar en función a la recaudación de fondos para cumplir los objetivos. Y entonces crearía esto también de las diferencias entre las áreas, ¿no? Y no todos quisieran participar, me parece que desalentaría a las otras áreas a colaborar en la búsqueda de nuevos donantes, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, 2 o 3 más que quieran decir. Tengo a Inés, veo yo a Inés y a Vanina, creo. Bueno, si quieres empiezo yo. Aunque parezca mentira, todavía en la actualidad, incluso a mí me pasa con algunas de las organizaciones que yo trabajo en las otras áreas, ¿no?
tienen a alguien recaudando fondos que viene del marketing, como vos comentaste que venías del mundo del marketing, pero te reconvertiste en los términos que debe ser reconvertida una persona para trabajar en fundraising, entendiendo el concepto de lo que es el fundraising. Todavía hay gente que subsiste trabajando de marketineros y que cobran un porcentaje, que se dan estas situaciones que mencionaba Andrea, de descontento dentro de la misma organización porque hay alguien que recaudó mucho y está cobrando un porcentaje sobre eso, y que además tiene cero conexión con la causa, no le importa demasiado, hoy trabaja acá, mañana puede trabajar en otro lado y no tiene ningún interés, y que trabaja muy poco después con la fidelización de esos donantes, porque tomaron la recaudación en un momento determinado y después hace un trabajo bastante pobre en lo que es el seguimiento de esos donantes. Entonces la verdad que es bastante complicado y se está viendo todavía mucho, es decir, gente que no es fundraiser, ¿no? Y están trabajando en recaudación de fondos. Después te responden así, bueno. Vanina. Sí, bueno, un poco de acuerdo con todo lo que ya se viene diciendo, coincido en esto de que por ahí se corre el eje o el objetivo del que está haciendo recaudación si solo lo vas a hacer a porcentaje, como dice Inés, entonces empezás a trabajar como por compartimentos estancos y no como una cosa orgánica donde toda la organización tire para el mismo lado. A lo mejor bonos para toda la organización a fin de año, si se cumplieron objetivos, podría ser que, nada, que todos tiren para el mismo lado. También creo, por ahí lo que decía André, al revés, ¿no? Si tenés un año de baja recaudación o con problemáticas, nuestra recaudación está multicondicionada por la comunicación, por un montón de cuestiones que por ahí se van afectados tus intereses de porcentaje, en todo caso no hiciste un buen acuerdo, cuando terminás viendo que no todas las áreas colaboraron para que se llegue a ese acuerdo, a ese contrato, o nada, o a una buena recaudación o al objetivo que se planteaba. Entonces me parece que no da para ninguna de las dos partes, ¿no? Ir por porcentajes. En todo caso, esto es lo que decía Ine, si alguien está trabajando en este sector y no tiene camiseta puesta, no creo que pueda avanzar mucho tiempo más, por lo menos no fluidamente y trabajando armoniosamente con un equipo, ¿no? Bueno. Norma, si me dejas sumar una idea. Sumen. Soy Leti, de acá de Córdoba. A mí me parece, o sea, coincido con varias de las cosas que se dijeron, creo que un tema no menor es que ese donante, uno trabaja... Ahí está, gracias los donantes. No es mi vínculo, yo intento generar el vínculo con la causa, con la organización. Y el potencial de ese donante quizás no se dé en mi gestión, quizás se dé su mayor potencial en una gestión posterior. Y cuando yo tracciono, dame ahora o doná o sumate ahora por mi propio interés, quizás voy a estar vedando un interés mayor por la causa que ese donante a lo mejor, si yo le daba el tiempo de madurar su enamoramiento, iba a ser mucho más comprometido que mi apuro de percibir mi compensación. Yo digo, eso es un poco lo que yo entiendo. Miren, a ver, los motivos que a nosotros nos explicaron inicialmente, ahora los explico, todos los que ustedes dijeron son verdad, o sea, son así, pero en realidad los códigos están pensados, y ahora van a ver el resto de los puntos que tiene el código, y les voy a mostrar todo lo que se siguió avanzando en temas de buenas prácticas, porque hay mucho más que nuestro código. Básicamente están muy puestos desde la lógica del donante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un tema, que es la trampa es esta. Las organizaciones, cuando no tienen un área de recaudación de fondos, ¿qué pasa? Te ofrecen comisión. De hecho, a mí, al día de hoy, nos llaman, yo trabajo por mi cuenta hace ya 25 años, y es muy fácil cuando no tienen presupuesto decirte, vení, hacernos una estrategia, hacer esto, de lo otro, y te damos un X porcentaje de lo recaudado. Claro, cuando hay poco para repartir, es muy tentador dar un 15%, porque 15% de la nada es nada, o 15% de lo que entre no es mucho. Ahora, ¿a qué va el código? Si lo nuestro es un trabajo, ¿no? Es una profesión, ¿sí? Tiene que ser compensada de una manera que para los donantes se sepa cuál es el máximo,
y siempre con el compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso en el área de fundraising? Que lo máximo pueda ir al destino que le dijimos a los donantes, ¿sí? Que es a los proyectos, a los programas. Entonces, el foco es que nuestro trabajo sea compensado adecuadamente, que ese es otro tema que tenemos que hablar, digamos, que lo voy a dejar para más adelante, digamos, que es una compensación adecuada, no solo de nuestra área, sino de todas las áreas de una ONG, que es un temón que hay que seguir trabajando, a mi criterio, mucho. Y entonces, el tema del porcentaje es, si a mí me pagan por un tiempo, por un trabajo, mi tiempo no vale más si recaudé 10 o si recaudé 1000. Ni mi tiempo ni mi conocimiento. ¿Sí? A nosotros es como cualquier otro trabajo, se nos compensa, ¿sí? Por una actividad. Y aparte, como hablamos con donantes y les prometemos que la mayor parte de lo que se recauda va a los programas, si los donantes supieran, por ejemplo, si yo te dono más, Norma se lleva más plata, tampoco te donarían. Entonces, la lógica inicial de este tema de los porcentajes, que es muy compleja, después ahora les voy a contar cuando se avanzó en las discusiones entre, o sea, nosotros tomamos un primer código, que es el que les mostré, que es el de Estados Unidos, pero van a ver ahora en el resto de la presentación que nosotros fuimos parte de un team que discutió estos códigos con otras asociaciones profesionales, y este es uno de los puntos que más discusión nos trajo. Entonces, el motivo por el que se promueve que no sea porcentaje es básicamente para que el donante sepa que esto tiene un techo, digamos. Uno puede decir, mi trabajo, o sea, si ustedes me contratan a mí hoy como externa o como consultora, yo puedo tener un fee, puedo usar la más cara del planeta si quiero. Es un tema mío, digamos, ¿cuánto vale mi conocimiento? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi trabajo? Yo puedo decir que vale X cantidad de dólares, de plata, de lo que sea, la hora o el día, pero tiene que tener un techo. Después ahora les muestro dónde hay excepciones. Siempre priorizando que si eso va a ser financiado por donantes, lo máximo pueda llegar al destino que nosotros indicamos. Sabiendo, los donantes tienen que saber también que la organización tiene costos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de, que también mencionaron, también se hace el tema de los porcentajes porque, por eso yo puse el slide, es un área más. Si es un área más, debería ser compensada como cualquier otra área en la organización. Ahora, ahí hay otro problema en las organizaciones, y es que los profesionales que se contratan para otras áreas, como por ejemplo programas, educación, vienen de profesiones que en el mercado se pagan mucho menos que algunos de los profesionales que venimos de profesiones como los que vienen del marketing, que ganan más en otros trabajos. Entonces eso muchas veces genera ruido, pero la organización debería tener una política de compensación igual para el director de fundraising que para el director de programas. Y si hay una política, por eso el código aclara que si hay una política de bonos, por ejemplo, por éxito, debería ser una política que tiene toda la organización. Entonces, si cada área cumple los objetivos que se propone, desde fundraising, programas, y en base a eso va a haber una política de bonos, eso es aceptable siempre y cuando sea una política organizacional, no de un solo área. Y si hubiera una política de bonos, tendrían que ser siempre con un monto fijo, por el tema de lo que les digo, de asegurar siempre que el máximo vaya a los programas. Esa es la lógica que se nos dio siempre que se habló de estos temas de porcentajes y compensaciones. Después hay áreas grises, donde a veces ahí, por ejemplo, los que están trabajando en eventos, los que están trabajando con sponsors de eventos, ¿sí? Porque hay algo, los que vienen del marketing están muy acostumbrados, o los que vienen de las áreas de ventas, los sueldos y las compensaciones en áreas de ventas a veces tienen una base baja porque tienen un componente de comisión.
y no es algo antiético ni nada, es como es la práctica comercial. Por eso los que vienen del marketing o los que vienen de ventas, de hecho yo cuando entré a UNICEF venía con esa lógica también, a mí no con mi sueldo, digo, pero cuando uno contrataba proveedores de marketing directo, y después podemos hablar de esa parte también, bueno, nada, a veces era la manera, la comisión era la manera de empezar con un básico bajo, ¿sí? Y con la comisión voy compensando lo que no te estoy pagando con un buen sueldo. Pero entonces, en el caso de que ustedes hagan eventos y, por ejemplo, busquen sponsors comerciales para el evento, que ahí no es una donación, ahí uno sí podría decir, bueno, esta gestión puede tener un componente que pueda tener un porcentaje, pero no es plata que viene de un donante. El código está pensado siempre desde el punto de vista de los donantes. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? Eso es hasta ahora. O sea, después nosotros podemos plantear, cuestionar, y después todos los otros motivos que ustedes dijeron es así. El tema de que sea, como decía Lázaro, bueno, de que el fundraising se ve como un costo. Por ejemplo, ayer nosotros estábamos dando un curso de otro tema y alguien habló de los gastos de overhead, ¿no? ¿Cómo le vendo a un donante los gastos administrativos? Que es lo que siempre nos cuentan. Pero en realidad los gastos administrativos es lo único que le tengo que contar a un donante es mi misión y qué hago. Porque para hacer mi misión y qué hago necesito una oficina, necesito aquí, o sea, no se venden aparte. Es parte de contar lo que ustedes van a hacer. Si ustedes cuentan el caso completo, eso incluye que ustedes tienen que tener una oficina, un escritorio, una persona a cargo. No es algo separado. Entonces, en nuestro sector hay mucho, o sea, se ve como gasto todo. O sea, no solo el fundraiser, se ve como gasto el de programa, todo se ve como un gasto. Y en realidad todo lo que tenemos que tener de estructura es una inversión para poder hacer lo que nos propusimos hacer como misión, ¿no? Pero bueno, esa es la explicación de esta parte. Claro, o sea, como, sí, es eso, digamos, es lo mínimo que necesitamos para hacer nuestra misión, o sea, y no tendría que ser mínimo también, ese es el otro tema. O sea, la organización también debería abrir en el sentido de que esto es lo mínimo que necesita, pero para hacer más y expandir tendría que tener una cabeza más de ir a algo más grande. Inés, y vuelvo a la presentación y les muestro el resto de los puntos. No, una cosita nada más. Digo, estas normas, además de ser, este código, además de ser conocido por los fundraisers, debería ser conocido por las comisiones directivas, ¿no? Que son las que a veces impulsan este tipo de prácticas. Entonces ahí todo estaría mucho más claro, ¿no? Hay gente Bueno, que le eso- parece perfecto o que impulsa. Conocí a una persona que me puede llegar a traer mucha plata y que trabajan de una manera que está en el límite entre lo que corresponde y no corresponde, ¿no? Entonces, sí, muchas veces ni siquiera se lo plantean. Y también que el trabajo de fundraising, la persona que trabaje, sea interna o externa, tiene que tener un enorme apoyo dentro de las otras áreas. El área administrativa, contable, es básica que esté en consonancia, porque si las cosas no están bien, si no, no sé, lo primario, no se puede emitir un recibo, todo el trabajo que se haga tampoco tiene sentido. Entonces, todo tiene que estar coordinado y tendría que estar dentro de esa estructura el área de fundraising. Sí, bueno, por eso, sí, de hecho yo tengo todos los dilemas que vienen después, ¿no? De quienes, o sea, nos estamos adelantando, ¿no? Digamos, pero mucho de esto no solo es responsabilidad del fundraiser, es de la organización, y por eso creo que nos falta mucho para trabajar. Y les decía yo antes de empezar el Zoom a Carola, a Inés, a Nico, a Andrea, este no es un tema para refrescar cada tanto. Yo quiero que de hoy, de este desayuno, se lleven de que este es un tema central, de por qué ustedes están, por qué todos estamos en Aedros. Nosotros hicimos un recorrido, pero no saben todo lo que nos falta. Yo les quiero mostrar todo lo que nos falta. Sigo, no sé si les parece, ¿está bien? Si sigo con la presentación un poquito. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Esperen que me aparecen tantas cosas en mi coso. Ahí está.
Bueno, entonces esos fueron los primeros 6 principios, ¿no? El resto de los que vienen son los, ¿ves? Dicen, acá ya vienen todas las cuestiones, dice, los miembros de AEROS deberán manifestar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir entre ellos, otros miembros, servicios o allegados a la organización. La manifestación pública de eventuales conflictos de interés no constituyen una falta ética ni una violación a la confidencialidad de la información institucional. Bueno, esto, acá, ahora les voy a contar otro tema que hay con esto. Los miembros de AEROS deben ser precisos y sinceros al presentar su currículum, citando experiencia profesional, capacitación y calificación a la tarea que se va a realizar. Son conscientes de que toda la información relativa a los donantes o a futuros donantes de una institución es propiedad exclusiva de dicha institución. Esta información no podrá ser utilizada para beneficio de ninguna otra. Acá, perdón, me olvidé que en la tandita anterior que les mostré, el punto 6 es como que también hablaba de que no se podía cobrar por generar contactos. Bueno, eso es porque en algún momento les puede pasar gente que aparece y les quiere cobrar por abrir puertas para ir a ver a tal o cual cosa que ha sucedido y sucede. Bueno, es una práctica que también se desalienta. Y bueno, y acá lo que les mostré de los donantes, esto que yo decía, ¿no? Que la gente, a nosotros muchas veces nos vienen a ver y nos preguntan, bueno, pero ustedes nos consiguen los donantes, es como que creen que nosotros tenemos una agenda, que vamos y se las prestamos un rato, volvemos, como si fueran míos los donantes, cuando los donantes son de las organizaciones, ¿no? Los miembros de AEROS, bueno, deben avisar con tiempo a los donantes si se pretende alquilar, vender o intercambiar la base de datos. Bueno, todas las cuestiones que tengan que ver con la confidencialidad de los datos de los donantes, con qué va a pasar con sus datos. No deben divulgar información confidencial a grupos no autorizados por la organización. Acá ya vienen todas las reglas más de práctica de información, de confidencialidad. Deben conservar como confidencial toda aquella información que atañe a los allegados de la institución. Esto de allegados era la traducción al español de stakeholders, que siempre es un lío. Los miembros de AEROS deben velar por la veracidad, de todo material que se utilice para pedir donaciones. Este es otro temón. Este material deberá reflejar claramente la misión de la institución, así como el fin para el cual serán destinados los fondos que se pretenda recaudar. También debemos velar un montón de cosas, les aviso. En la medida de sus posibilidades, ¿para qué se destinan las donaciones? Deberíamos poder decir, a los fines para los cuales fueron entregadas por el donante. Ahora después les voy a mostrar un caso muy emblemático que hubo con este tema. Y también, en algunos momentos, nosotros le pusimos esto a veces, en la medida de sus posibilidades, esta era la parte de fidelización, de dar cuentas en qué se usó la plata, por eso nosotros le pusimos en la medida de sus posibilidades, porque a veces el área de fundraising no es quien dice para dónde va la plata, nosotros vamos a pedir, pero después es otra área la que da el destino. Entonces, este grupito de puntos de acá tiene que ver con, bueno, honestidad. A ver, que una persona tiene que ser honesta en el currículum es un principio básico. Por supuesto que no tenemos manera de comprobarlo, ¿no? Digamos, de quién es la base, confidencialidad, transparencia, digamos, valores como muy, muy básicos, ¿no? De estos son los puntos. Y cierro con estos puntos. Los miembros de AEROS deberán aconsejar éticamente al donante, alertándolo de toda implicación impositiva, toda índole que su potencial donación pueda traer aparejada, es decir, bueno, informarle a los donantes de qué implica hacer su donación, desde todo tipo de implicancia, bueno, que solamente tomamos decisiones y acciones necesarias para beneficiar solo a aquellos a quienes sirven, esto quiere decir los beneficiarios de nuestra causa, ¿sí? Digamos, eso es una traducción del inglés. Jamás vamos a usar la relación con un donante, futuro donante, voluntario o empleado para nuestro beneficio personal o de algún miembro de la organización.
También nos esforzamos, digamos, para que los resultados de una campaña sean asentados por escrito, de una manera veraz y realizada profesionalmente o supervisada por un contador público matriculado. Y además de cumplir todo lo anterior, debemos obrar siempre dentro del marco legal que rige nuestra área de competencia, que en realidad es como empezó el código, ¿no? Nada, hasta acá los principios enunciados. Algunos me parece que no hace falta que los expliquemos más, pero digamos que la mayoría de las cosas apuntan a estos temas, ¿no? Al tema de la honestidad, de la transparencia, de la verdad. Bueno, accuracy en inglés, perdón, la encontré en inglés, quería una parecida en español, pero no encontré. Accuracy en inglés es el dato preciso, ¿no? Que el registro sea preciso. Hasta acá nuestro código de buenas prácticas. Este vino de la manito de otro código que suscribimos, que es el de los donantes, de los derechos de los donantes. Por eso les digo que el código de buenas prácticas, van a ver ahora cuando repasemos el de donantes, está hecho muy pensando en la perspectiva del donante. Es como que si los fundraisers debiéramos proteger, ¿a quién protegemos más los fundraisers? Llamémoslo, serían a nuestros donantes, ¿no? Serían como nuestros hijitos. Acá viene el de los donantes, ¿sí? Pero básicamente tiene una linda intro, pero bueno, ¿cuáles son los derechos de los donantes? Básicamente, fíjense, a ser informados sobre la misión de la organización y su capacidad para utilizar las donaciones, a ser informado cuando preguntan, ¿no? Básicamente a responderle todo. El donante tiene derecho a que le respondamos todas las preguntas que nos hagan. Yo resumo así. Después, si al donante le gusta la respuesta o no, está en su decisión seguir con nosotros, pero tiene derecho a preguntarnos todo lo que quiera y nosotros a tratar de responderle lo máximo posible. Entonces, a ser informado de la identidad de los miembros del consejo, a tener acceso a informes financieros, a tener la seguridad que las donaciones son utilizadas para los propósitos que fueron dadas. Después les voy a mostrar el caso del 11 de septiembre, que fue muy emblemático con una organización, a recibir el debido agradecimiento y reconocimiento, a tener certeza que esta información se maneja con respeto y en forma confidencial, a esperar que todas las relaciones con personas que representan organismos de interés para el donante sean de naturaleza profesional, bueno, a que le informen quién es el que le solicita, si es alguien que trabaja para la organización, si es un voluntario, a elegir si no quiere estar en una lista de donantes, por ejemplo, no sé, aquellas organizaciones que trabajan con grandes donantes y que les ofrecen estar en placas en las paredes o en reportes anuales. Bueno, hay mucha gente que no quiere figurar, entonces ese derecho tiene que ser respetado. Y bueno, la última es lo que yo les decía, la de intro, ¿ven? A tener la libertad de preguntar y recibir respuestas rápidas, verídicas y directas. Si ustedes entonces miran cómo está armado el Código de Derechos de Donantes, van a ver que del lado del fundraiser, en mucho de lo que está escrito está pensado por y para los donantes. Hasta acá, no sé cómo estamos. Esto es lo que nosotros suscribimos. Y hay un tercer código que ahora se los voy a contar, pero bueno, eso es el paquete básico al que nosotros suscribimos, ¿no? Pero bueno, Aedros no es la policía. Ese es un temita. ¿Quién controla? Tampoco esto lo controla el organismo, o sea, nos ha pasado, y podemos hablar de los dilemas. Todos hemos conocido, por ejemplo, en nuestro sector conocemos personas que a veces no se han manejado con estos estándares, que no están a veces en Aedros, ni tampoco sabemos desde Aedros, si todos ustedes seamos malos, o sea, no nos conocemos tanto, digamos, nosotros partimos todos de la buena fe. Entonces, bueno,
por eso es un código aspiracional, es decir, nosotros ninguno tenemos, en Aderos no está el poder de policía, en los organismos de control del Estado, digamos, no llegan a algo tan sutil, y muchas veces los profesionales, y hemos tenido debates en mesas más chicas, cuando nos enteramos de alguna situación que no está muy en la línea de nuestro código, que existe en algunas organizaciones inclusive conocidas, a veces nos plantea el dilema qué hacemos con esas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando sale a la luz un escándalo, o cuando sale sobre todo a la prensa, no sé si alguien se acuerda, hace muchos años, el escándalo, hace muchos años, el escándalo de Susana Jiménez y el padre Grassi, ¿se acuerdan? No sé, en Felices los Niños. Los que tenemos más de una edad nos acordamos, esto era, el padre tenía una fundación que se llamaba Felices los Niños, se implementa de cero el sistema de audiotexto, que es el sistema que podían donar a través de la cuenta de teléfono directamente, era una donación muy masiva, y bueno, y no estaba muy claro cuánto le llegaba a la fundación, o sea, se quedaba con un gran porcentaje de plata a la empresa intermediaria, y a la fundación no le llegaba nada, y él cuestiona en el programa de Susana diciendo, bueno, pero entonces a mí no me llega plata. Después con el padre ese hubo otros problemas, pero digo, anterior. ¿Cuándo sucede eso? Y sale este escándalo, de las donaciones se quedan con un X%, o cuando yo empecé teníamos que superar lo que nosotros llamábamos el síndrome Malvinas, que tampoco hace falta que se los explique, ¿no? Cada vez que surge un escándalo de esos, en nuestro trabajo, vamos para atrás años, nos cuesta un montón recuperar la confianza, porque en construcción de confianza, de marca, de imagen, nos puede llevar años construir una imagen, y realmente es en segundos que se derrumba. Entonces, cada vez que alguien en el sector mete la pata, vamos a decirlo así, pongámosle que no lo hace a propósito, nos perjudica a todos. A todos. Entonces, muchas veces, desde en las mesas chicas, hemos sabido de situaciones que decís, esta práctica, la verdad que mal que está. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Lo denunciamos? ¿Sale a la luz? También nos genera muchos dilemas. Entonces, la importancia entonces es esto, que estos códigos tenemos que, al revés, todos tenemos que ser mensajeros y comunicadores de esto, como decía Inés, adentro de nuestra organización, lo más que se pueda para afuera. Ahora les voy a mostrar algunos casos más, y en realidad nos faltaría un escalón más, y es generar como una instancia donde las organizaciones se comprometan a estos códigos, porque ahí sí habría mucho más, tendríamos como una política más sustentable, ¿sí? Esto sucede en algunas otras instituciones. Con el tiempo fuimos investigando más. Este es el Instituto de Fundraising de Gran Bretaña. Yo he sido miembro de esta organización. Esta organización tiene una membresía mixta de individuos y de organizaciones. Tiene muchos avances en tema de ética y de códigos de práctica de muchísimas cosas, pero sobre todo desde el lugar de la membresía organizacional han unido a las organizaciones y hacen lobby para generación de leyes, para incentivos fiscales. Son los lugares, es la organización que se sienta en el Parlamento a hacer lobby para sacar leyes que beneficien al fundraising, a los fundraisers, etcétera, etcétera, ¿no? Esta la pongo porque, como contexto, empezamos a conocer cómo trabajaban otras asociaciones profesionales, y para que sepan, hay una larga lista de asociaciones profesionales, está la española,
el Instituto de Fundraising de Australia. En Europa, de todos los países hay asociación de fundraisers. De hecho, con el tiempo se funda la Asociación Europea de Fundraising, que nuclea a su vez a todas las asociaciones profesionales de los distintos países. He tenido la suerte de ir a muchas de estas, a congresos que me han invitado, sudafricana, Brasil, y en Latinoamérica los que quedamos fuimos Argentina, Brasil, que se fundó al tiempito que la nuestra, y en el caso de México son un capítulo de la Asociación Norteamericana, lo mismo que Canadá, y creo que Corea también es un capítulo. En este contexto, con todas estas organizaciones, empieza a haber un diálogo, empezamos a juntarnos muchos de todos nosotros, de estas asociaciones, en el marco del congreso que hace The Resource Alliance en Ámsterdam todos los años. Resource Alliance es una organización que no es una asociación de profesionales ni de instituciones, es una ONG, es un charity inglés, que ayuda a capacity building, es decir, a desarrollar capacidades en temas de recaudación, y tenía una buena plataforma, entonces unió, como une a todos los fundraisers con el Congreso, fue como una sede natural. Así que a través de ellos y en conjunto con un gran empuje que hizo la Asociación Norteamericana más la inglesa, que son dos asociaciones muy fuertes, es que se logra una mesa redonda donde todas estas organizaciones nos sentamos juntas a discutir si queríamos hacer un código universal de ética y de práctica de la profesión, ¿sí? Perdón que esta parte está medio densa, pero ya termino. Nos matamos varios años en estas paneles, porque la verdad que era re difícil ponerse de acuerdo en cuáles eran los principios universales de la práctica de la profesión. Y nada, y quedó otra declaración que también está en la página de EDROS. Si ustedes hoy entran en la página, está subida a las buenas prácticas, van a tener el Código de Derechos de Donantes y los principios internacionales de ética, sí, a los que suscribimos todas estas asociaciones. Esto lo logramos firmar en el 2018. Entonces, se concluyó que los fundraisers nos guiamos por 5 principios fundamentales, que son esos que están ahí, no los voy a leer, están en línea con todo lo anterior, y también el código, y se armó como unos puntos parecidos a los que les mostré antes, que están enmarcados básicamente en los estándares universales, que están en 5 puntos, y por supuesto el más complicado de acordar fue el del pago y la compensación. ¿Por qué? Porque las asociaciones más chiquitas todavía sentían que necesitaban tener el pago por comisión, porque a veces en los mercados menos desarrollados y donde hay organizaciones más pequeñas, sigue siendo la manera más fácil de empezar. Entonces, bueno, nada, eso para que no es una locura el que ha pagado comisión alguna vez, ni es un delito tampoco, ¿sí? Eso para que se entienda. No es una práctica recomendable, ¿sí? Y en la medida que nuestro sector crezca y se fortalezca y que las organizaciones sean más relevantes, va a poder ser un área más con pagos por tiempo y conocimiento, como es lo que nosotros promovemos. Pero no es que sea algo fácil, por eso no es una locura cuando a uno se le ocurre eso, ¿sí? Digo, para también ponerlo en contexto, ¿no? Pero fíjense que va mucho a la responsabilidad por cumplir la legislación, la responsabilidad con los donantes, ser verídicos, ser veraces, transparentes, etcétera, etcétera. Entonces, y después hay mucho más que se avanzó. Si ustedes entran a todas estas organizaciones profesionales, tenemos un montón de buenas prácticas según las técnicas de fundraising. Por ejemplo, a ver, no hace falta, digamos, ya de los datos, tenemos la ley de habeas data en Argentina y en muchos de los otros países, con lo cual eso ya nos enmarca qué podemos o qué no podemos hacer con los datos. De telemarketing hay un código de buenas prácticas
que no sé quién lo cumple, pero bueno, de hecho promulgado por la Asociación de Marketing Directo, al que cualquier agencia de telemarketing debería suscribir. Lo que pasa es que es incomprobable. Ahora los que estamos acá en Argentina estamos sufriendo todo el día que nos llaman, aunque ustedes estén en el registro no llamen, y te siguen llamando. Por eso digo, este tema de los estándares y las buenas prácticas es distinto a lo que es una ley, ¿sí? Digamos, porque no es que no está prohibido que te llamen. Pero ¿qué pasa? Si el telemarketer te acosa todo el tiempo, directamente vos vas a dejar de atender. Entonces, una mala práctica atenta contra cuando vos querés usar esa técnica de buena manera. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en qué tipo de juego jugamos, ¿no? Es un poco eso de lo que se habla. También hay buenas prácticas para el face-to-face. Acá en Argentina hubo unas mesas redondas, sobre todo las organizaciones grandes se han sentado a ponerse de acuerdo. Bueno, ¿cómo hacemos con los facers? ¿Nos repartimos las esquinas? ¿Qué pasa si todas las organizaciones van a Santa Fe y Callao? O sea, entonces hay acuerdos de algunas cosas. De digital, el tema, hemos tenido discusiones de las palabras clave cuando pautan. No quiero dar ejemplos, pero hay organizaciones que usaron el nombre de otra para que salga su búsqueda primero. Entonces, mucho para trabajar. Entonces, hasta acá es el espíritu de las buenas prácticas. Por eso trato de que se entienda el espíritu, no es que es una ley, o sea, más allá de lo que obviamente, ¿no? Cumplir con la legislación, eso no se discute, pero los otros valores más blandos son de espíritu, y si nosotros nos damos cuenta que estos valores nos convienen, yo siempre digo que hacer las cosas bien puede ser negocio, ¿no? Entre comillas. Entonces, si cumplimos con esto, nos mejoran nuestra gestión. Eso es lo que hay que entender, no es que es unos códigos que son algo pesado de hacer, al revés, están pensados para que al cumplirlos nuestro trabajo sea más eficiente, más ágil y mucho más efectivo. Ahora, los desafíos, y termino con estos 3 o 4 para dejarlo así abierto ya a discusión. Una, la responsabilidad de quién es, ¿no? Es de los fundraisers, es de las organizaciones. Para mí, y creo que vamos a acordar en esto, es mixto, ¿no? Digamos, hay muchas cosas, digamos, hay algunas cosas que nosotros como fundraisers somos los que vamos frente a un donante, pero en realidad la responsabilidad de muchos temas es de la organización, ¿sí? Entonces, ese es un tema que tendríamos que pensar cómo trabajar. Tal vez deberíamos tener códigos de buenas prácticas para las organizaciones, que las organizaciones quieran adherir, y generar un espacio donde las organizaciones firman. De hecho, me olvidé decir que en los institutos estos que son mixtos, que tienen organizaciones y empresas, nos tocó ir con Arturo Prince, en un momento fuimos a visitar al Instituto Noruego de Fundraising, y ellos tenían también membresía mixta de organizaciones y de individuos. Resulta que Noruega es un país muy chiquito, tiene unas bases de datos espectaculares. Para que se den una idea, no sé, fuimos a ver a la Asociación Noruega contra el Cáncer, le lograban mandar mailings, papel, a todo el país 3 veces por año. Tan precisa era la base de datos que se la daba al gobierno encima, una base de datos de toda la población y actualizada perfecta. ¿Y qué había hecho el Instituto Noruego? Había hecho unos estándares, ¿sí? De, por ejemplo, cuánto era un gasto aceptable en fundraising, cómo era la práctica para las campañas de fundraising, y con ese estándar, aquellas organizaciones que cumplían con el estándar tenían como un sellito verificador que podían poner las organizaciones en las campañas. Entonces, si ustedes entraban a la web, yo ayer lo quise buscar, pero la verdad que todavía no entiendo noruego y no encontré cómo buscarlo del sellito, pero este sellito como de calidad de campaña, es decir, esta es una campaña de fundraising que cumple con el estándar del Instituto Noruego. Y eso es un sello de calidad para el donante. ¿Se entiende cómo? Entonces, un tema del desafío es la responsabilidad de las organizaciones.
Acá viene el ejemplo que les quería contar. Esto fue el 11 de septiembre, uno de los eventos más disruptivos de los últimos años. Acá lo que pasó, esto tiene una historia de fundraising atrás, que es que la Cruz Roja norteamericana tuvo una recaudación enorme, espontánea, y cuando llegó el momento de dar cuentas de los fondos al año siguiente, resulta que el área de programas habían recibido tanta plata para las víctimas del 11 de septiembre, que en algún momento usaron gran parte de los fondos para eso, y después otra parte la usaron para los otros programas. Pero esa decisión no se la comunicaron a los donantes cuando tuvieron que tomarla. Salió en el reporte anual un año después, y hubo muchas críticas por esa decisión. Es decir, cómo si los donantes habían dado para algo, la organización lo usó para otra cosa. No hubo un mal uso de los fondos, por eso quiero que se entienda la diferencia. Entonces, a partir de ahí, este fue un caso como muy emblemático. Claro, los fundraisers dijeron, no, claro, yo pedí para tal cosa y la organización lo usó para otra. Nosotros, como fundraisers, adherimos a las buenas prácticas y resulta que no tengo control. Este es uno de los dilemas más comunes que tenemos en la diaria. Entonces, por eso es importante que la organización adhiera. Cuando vino una otra tragedia que tuvo mucha recaudación de fondos, que fue la de los tsunamis del 2004, muchas organizaciones, en base a este escándalo, empezaron a poner en sus páginas de internet, bueno, gracias por tu donación, de ahora en más ya llegamos al tope de lo que nosotros podemos implementar para el tsunami, lo que dones de ahora en más va a ser para nuestros otros programas. Entonces, directamente dijeron, bueno, podemos recaudar hasta acá para esto, porque después no lo vamos a poder implementar. Entonces, transparencia hasta en ese lugar. Transparencia, obviamente, en cuanto a esto es de cimientos, elegí una organización media, bueno, ¿cuánto es el gasto de recaudación? Transparentar el gasto de recaudación, eso es una de las cosas que necesitamos cada vez más que suceda para educar a los donantes. El donante no tiene problema en que nuestra área tenga un costo, es más problema a veces nuestro que cuando uno lo explica. Obviamente si van a un donante grande para un proyecto muy específico, son los que más discutan los overheads, pero cuando uno hace un evento, cuando va a donantes individuales, cuando hace otro tipo de alianzas más de marketing y en muchas otras técnicas, realmente nadie está discutiendo esto. Después, la de otra discusión, bueno, ¿cuándo es un porcentaje aceptable? ¿Cuánto es el porcentaje que hay que destinar para fundraising? Bueno, ese es otro capítulo. Y después les comento iniciativas que ya están en este sentido. Por ejemplo, esto es una iniciativa que hicieron las organizaciones internacionales grandes, que se comprometieron a tener ciertos estándares de reportes, de accountability. Estos son los 10, estos son los títulos nada más, pero fíjense que el 9 es un fundraising ético. Es decir, esto es algo que las organizaciones tienen que empezar a adoptar. También, este es el otro sitio que habla de temas de accountabilidad, y ese capítulo anterior hoy es esta web que se llama Accountable Now, que es donde están estas organizaciones peleando por estos temas de transparencia y de gastos de fundraising, etc. Y el otro desafío que tenemos, que es con el que empecé hoy, es, bueno, nada, cómo se compensa nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que no solo el trabajo del fundraiser, creo que esto es un panorama de los sueldos de nuestro sector a marzo-abril en Argentina. Considero firmemente que los sueldos son muy bajos, ni que hablar en otras áreas, y a mí me costó mucho entender, porque cuando trabajamos con organizaciones, claro, todos nos involucramos tanto en la causa que siempre pensamos que podemos hacer más, que no hace falta que nos paguen mucho, pero la verdad que cuando después uno tiene que mantener a su familia, ir al supermercado, no nos hacen descuento en el supermercado, la prepaga no nos sale más barato, el colegio de los chicos, o sea, entonces
tenemos que, los que estamos trabajando en el sector, tener sueldos y compensaciones razonables según de vuelta a nuestra área y nuestro conocimiento. Esto me parece que es un tema que hay que seguir empujando. Y si como profesionales no lo empujamos, ¿quién lo va a empujar? Eso es otro tema que me parece muy, muy importante. Hay que ir nivelando para arriba el sector. Este sector en Estados Unidos, en Inglaterra, es un sector muy grande de la economía. Entonces merece que tengamos otro tipo de discusiones. Y bueno, nada, como cierre, y ya dejo el PowerPoint y discutimos todos, esto, yo creo que este tema de estar alineados en estas prácticas sugeridas o buenas prácticas hace que nuestra profesión sea cada vez más fuerte y nuestro sector sea grande, nos ayudan a la gestión porque enmarcan el camino un poquito, preserva la confianza, que es lo único que nosotros podemos contar, o sea, los donantes nos dan porque confían o en la organización, o en nosotros, o en alguien que dio antes, pero es todo confianza, y finalmente eso nos hace crecer, porque si esto no se sostiene, no hay manera que nuestras áreas crezcan, y así ha pasado, ¿no? Digamos, hoy por hoy nosotros, cuando empezamos, tal vez teníamos poquitas organizaciones que tenían donantes individuales, muy pocas, y hoy por hoy es un temón. Hay bases de más de 200.000 donantes en muchas organizaciones, al menos en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica. Hace muchos años, cuando a mí me tocaba dar charlas de donantes individuales, venían 10, y hoy por hoy es lo que más tenemos en el Congreso de AEDROS, ¿no? Charlas sobre donantes. O sea, sí hemos avanzado un montón, sí hemos conquistado un montón de lugares, pero a mí me parece que este tiene que ser un tema de permanente discusión en una asociación de profesionales como la nuestra. Así que bueno, este sería... Tenía más, o sea, después se me ocurrieron más puntas para hablar, hay miles de cosas para hablar, digamos, cómo es la práctica con los proveedores, cómo es con los medios de pago, digamos, hay muchas otras preguntas, pero bueno, esto es como, no sé, una especie de intro, medio larga, pero bueno. ¿Los maté o tienen algo para decir? Hay comentarios, seguro hay comentarios. Ay, dale. Hablemos. ¿Cómo se quedaron? Buenísimo, Norma. Perdón que no puedo presentarme, pero bueno, soy Aide Taj. Hola, Aide. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pero vos ya sabés todo esto. ¿Te parece un plomo o refrescamos? No, para nada. Siempre un refreshing viene bien. Yo lo que quería decirles a todos por ahí, los que recién empiezan, de acuerdo también un poco a la experiencia, ¿no? Así como hablamos los que estamos de hace tanto tiempo, que la realidad que es una lucha permanente el tema de lograr posicionarse y que la organización sienta que el área de fundraising tiene que tener un presupuesto destinado, tiene que tener todo como corresponde, o sea, es un área más del presupuesto general, y que bueno, y que con los años un poco me fui dando cuenta que todo arranca del planeamiento estratégico de la organización, o sea, nosotros podemos tener muy claro cuál es nuestra misión para trabajar, se la comunicamos al donante, se la comunicamos a la empresa, pero también un poco depende de que la organización se meta en todo esto, y que podamos ir incorporando todo esto que vamos aprendiendo en AEDROS, en la vida, en la relación con todos, que podamos ir incorporando todo, ¿no? Para mí me parece que hay una combinación perfecta, que una cosa es, como vos decís, el tema de trabajar de acuerdo a programas y lograr donaciones de acuerdo a programas, a proyectos, involucrando a los donantes, y otra cosa es lo operativo, los gastos que necesita una organización. Y bueno, para eso a mí me dio bastante buen resultado todo lo que tenga que ver con organización de eventos, donde todo lo recaudado se destina justamente
a lo operativo de la organización. Creo que hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Bueno, esto era un poquito, y después, por supuesto, está el tema de la evaluación de esta gestión y poder mostrarle a los donantes qué hicimos nosotros con este dinero, ¿no? Sí, gracias. Aide, quiero que sepan, es una de las primeras socias de Aedros. Es una genia. Hay un tema de la evaluación que me olvidé, no sé si les ha pasado. Yo soy bastante discutidora, soy bien peleadora de naturaleza, y a mí me molestaba que solamente a mí me evaluaran por resultados. ¿Por qué a mi área nada más por resultados? ¿Por qué programas no podía ser evaluado por resultados? Ahora eso está cambiando, ahora hay indicadores para todos, pero ¿por qué mi contrato se tenía que renovar si yo recaudaba o no lo que había dicho y el área de salud no tenía ningún indicador evaluable? Todo era tan cualitativo, o sea, todo era tan relativo. Bueno, hoy por hoy, y eso que no puse nada de todos los temas de compliance, de due diligence, que también les está llegando a las organizaciones. Entonces, hacer bien, o sea, hay una frase que a veces usamos en las capacitaciones que es hacer bien el bien, ¿no? Digamos, aprender a hacer bien nuestro trabajo en todas las áreas es muy fundamental. Entonces, eso, ¿no? Digamos, todas las áreas de la organización deberían ser evaluables, todos deberíamos trabajar con objetivos. Entiendo que hay objetivos más difíciles de medir que otros, entonces, bueno, búscate indicadores que te puedan dar alguna pista de cómo venís con tu trabajo. Porque nuestro trabajo, yo siempre digo, es el más, no sé, en Argentina, no sé en otros países cómo se dice, nosotros decimos, es el más buchón, ¿no? ¿La plata entra o no entra? Y a veces es medio complicado, como decía alguien antes hoy, tal vez ustedes empiezan una gestión con un donante, pero ese donante da dentro de 2 o 3 años cuando ustedes no están. Entonces, las gestiones no son de un minuto o de un ratito, o sea, son periodos largos. Es lo mismo en el área de programas, que todos entendemos que las gestiones de programas llevan tiempo y es difícil mostrar resultados. Entonces, ese es el otro tema, por eso siempre les decimos, inviten a sus comisiones directivas, a los congresos, a las capacitaciones. Muchas veces yo veo que en las capacitaciones están las mismas personas que ya están capacitadas. Tienen que abrir el juego a aquellos que son más difíciles de que entiendan lo que ustedes hacen. Ahí hay que ir. André. Sí, yo quería aportar en la línea de esto que decías vos, Norma. Nosotros desde Aedros nos toca recibir y publicar o dar difusión a búsquedas para nuestro sector, y a veces, bueno, vamos a empezar a revisar un poco más esas búsquedas que difundimos, porque a veces nos llegan algunas búsquedas que uno, como fundraiser, la lee y dice, esta gente no sabe lo que está buscando, o sea, no van a conseguir nada contratando un director de relaciones institucionales part-time, con contrato a 1 año, que eso significa que vamos a probar si funciona bien, y si no, que pase el que sigue. Digo, cualquiera que trabaje trabaje en fundraising sabe que en 1 año part-time, para coordinar todo un área y está difícil conseguir resultados. Digo, dentro de 1 año voy a tener que salir a buscar trabajo de vuelta. Entonces, en esta línea de lo que decía Norma, parece una frase trillada, esto de todos somos desarrollo de recursos, cuando en una organización no se comprende cuál es la tarea, la complejidad de la tarea, además, y la dedicación que requiere, piden cualquier cosa o piden de acuerdo a lo que se imaginan que se necesita, y no de acuerdo a lo que realmente se necesita. Entonces después, como decía Norma, los resultados evaluables no son los que la organización esperaba al momento de contratarte. Entonces, bueno, vos sos un mal fundraiser al fin de cuentas, y necesitamos a otra persona. No saben bien a quién, pero no modifican, no es, che, quizás no era part-time, necesitábamos más tiempo, che, quizás le estábamos pagando poco, che, quizás no le abrimos nuestra agenda de contactos. Bueno, y un montón de cosas que se van dando donde toda la organización en realidad
de un modo u otro participa del fundraising. Así que bueno, eso me parecía que estaba Sí. bueno aclarar. Andrea, antes le pasamos a Vani, pero una de las cosas que quería decir, cuando empezamos con lo de las búsquedas laborales, uno de los requisitos que habíamos planteado para que Aedros las difunda es que Aedros tenga la información de cuánto iban a cobrar, a pagarle a la persona, qué tipo de pago era y si estaba dentro de cosas razonables, sí la difundíamos. Pero Aedros, digamos, más con esta charla de hoy, no puede estar difundiendo cualquier búsqueda, porque o sea, Anotado. atentamos Que se contra sepa. nosotros mismos, o sea, ustedes tenemos que ir para arriba, y yo siempre creo que también creo que en las organizaciones tenemos mucha baja autoestima, digamos, ¿no? Vamos siempre pensando que bueno, dame lo que puedas, no, o sea, hacemos un trabajo espectacular que tiene que estar bien retribuido, todas las personas en la organización. Manina, dale. Sí, pensaba, buenísimo esto lo que decía Sandra también, yo desde la comisión me parece que es algo que podemos implementar lo que dice Norma o sostenerlo si antes se hacía, pero pensaba que un montón de cosas que estuviste hablando, Normi, están muy relacionadas con una charla que tuvimos hace poco que fue sobre la cultura del dar, ¿no? Y analizar un poco de por qué daban o no daban, el análisis de nuestra población, ¿no? Y saltaba el tema de la confianza, la transparencia, el sector, y todo construye a eso, ¿no? Entonces me parece que espacios como los que Carola también por ahí ahora puede contar, pero hemos sido convocados, o sea, me quedé con esta organización que vos mencionaste que hacía lobby en pos de siempre como, ¿no? Subir la vara, defendiendo el sector y todo. Me parece que está buenísimo que Aedros pueda ser ese representante también de a poco, es construido en el tiempo y lleva, ¿no? Digamos, todo un esfuerzo, pero que después redunda en un beneficio en todas las áreas, no solo en recaudación, pero me parece que de vuelta, en un país donde la transparencia y la confianza son ejes que están muy manoseados en todos los términos, para nosotros sostenerlos y que sea una bandera, me parece que se tiene que volver como un objetivo central de la organización y de nosotros desde profesionales, ¿no? Sí, gracias. Ahí la respuesta es que esto nosotros lo venimos planteando hace muchos años, y parte de las iniciativas que respondieron a esto fue cuando se armó en algún momento una comisión de socios, que era la comisión de incidencia, y de ahí salieron las campañas Donar Ayuda, que se han sostenido durante los años, o sea que sí se ha venido trabajando, pero falta más. Y en realidad a veces uno de los temas es que legalmente a quién representa, o sea, si nosotros mañana Aedros va a la Cámara de Diputados a negociar alguna ley o ¿a quién representamos? ¿A los fundraisers? Bueno, el tener organizaciones atrás nos daría mucho más poder de representación y escalar el trabajo de Aedros a otro nivel. Por eso a veces cuando yo hablo cuando estoy en contacto con las comisiones directivas más nuevas, eso que como que se quedan como que Aedros da capacitaciones y hace congresos, eso fue una consecuencia posterior, digamos, pero el core nuestro es esto que estamos hablando hoy. Por eso es algo que... porque ¿saben qué? Capacitaciones podemos dar todos, pero defender nuestra profesión solamente lo puede hacer Aedros. Lo podemos hacer desde acá, no tenemos otro espacio. Yo sola no puedo ir como loca a decir, ay, o sea, es así que se construye. Entonces eso es lo que hay que entender. Que no es una frase, ¿no? O sea, que es defender tu trabajo, es hacer que crezca, es poder trabajar en buenas condiciones, nos merecemos, hacemos un trabajo genial. Y sostenido profesionalmente, perdón Norma, con todo esto que yo te digo, con el estudio que presentamos la otra vez, digamos, que no estamos hablando sobre la nada, ¿no? No, y el tema de las damas que se juntaban a tomar el té. Bueno, pero fíjense que todavía... Muchísimo, sí, acuerdo totalmente en eso, sí. Y otro tema de la confianza, digo, para la información, no es solamente el tema de la cultura del dar. Para que sepan, el último reporte de Giving USA de este año dio que los individuos en Estados Unidos por primera vez en casi 30 años bajaron su donación. El tema de la confianza no es un tema de Argentina en este momento, ¿eh? El tema de la crisis en las donaciones de individuos es enorme. Miren, por eso
En un momento le empecé a agregar más slides al PowerPoint porque me acordaba una cosa, después dije, bueno, no agrego más nada, pero esto es para hablar más, y eso que no hablamos de los estándares para face to face, de los medios de pago, pero bueno, nada, es como un panorama. Y están, bueno, Caro, Inés. Gracias, Normi. Bueno, yo creo que voy a sumar algo que me lo tomé como profesionalmente y lo sumo a mi ética personal y profesional. Es aprender a decir que no, y con esto no se juega con mi ética profesional. Y a decir, bueno, hasta acá llegué, con esto no pacto, con esto no negocio, y es ética. Yo lo sumo ética personal y profesional porque tiene que ver también con los valores que me enseñaron mis papás y de familia. Entonces aprendí a decir que no, a este juego yo no juego porque primero es mi palabra la que va y vende. A ver, a mí siempre me decían que yo vendía pajaritos de colores, ¿no? Y que vos, ¿qué? ¿Vendés pajaritos de colores? Y la gente te da plata porque sí, no entendían. Y en realidad estoy ofreciendo mi palabra de honestidad, que si alguien te da dinero es porque cree en tu palabra y a dónde va esa plata. O sea, y a dónde va esa donación, sea cual sea en efectivo o en especie. O sea, es tu palabra, tu cara y tu historia. Entonces, cuando empezás con esa ética, que no coincidís más con la organización, con tus pares, con quien sea, tenés todo el derecho de decir hasta acá llegué. Podés tomar dos caminos, o peleás contra eso, que a veces es muy difícil en algunas organizaciones muy grandes, o decís, mira, mi ética personal es esta, hasta acá llegué. Y con respecto a lo que decía Vani, desde AEDRO sí estamos, el año pasado estuvimos en unas mesas de diálogo con el gobierno de la ciudad, planteando algunas problemáticas que habían las ONGs en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que este es un año muy complejo, políticamente y económicamente, entonces estas mesas de diálogo este año no se abrieron, y la verdad es que es un camino muy lento, muy difícil, y de mucho lobby, que hay que ir caminando lentamente, porque como vos bien dijiste, Norma, nosotros representamos a un área de las organizaciones sociales. Entonces, en esas mesas de diálogo no solamente tiene que estar AEDRO, tiene que estar otros representantes. O sea, no solamente nosotros. Entonces, yo siempre digo, hay que tejer, y yo no sé si lo voy a ver yo dentro de hoy la presidencia de AEDRO con Inés, con Vice y con toda la comisión directiva. No sé si lo vamos a ver, pero hay que insistir para no perder espacios y que estamos ganando poco a poco con el tercer sector. Logramos hacer la encuesta, hay un montón de cosas que cuestan, pero es de a poco, porque no... A ver, con el gobierno nacional el año pasado tuvimos muy buena respuesta, pero este año se paró todo. Claro, y aparte necesitan recursos para eso. Bueno, totalmente. Porque con el mismo equipo, digamos, hacer 4, o sea, no se podemos puede, tener la misma lógica tampoco, hay que pensar por casa, digamos, ¿no? Totalmente, por eso, bueno, este año AEDRO tuvo toda una reestructuración y, bueno, pensar como distinto, que también viene esto, bueno, de hecho, no me acuerdo quién lo dijo, AIDE dijo, pensemos en un plan estratégico, y sí, es así, es la base de todo. Sí. Así que eso, quería sumar eso. Para mí, nada, a la vejez, las canas y las arrugas, aprendí a decir que no. Es un aprendizaje difícil. Y creo que es más difícil en las mujeres, aparte, es un tema... Sí, en serio lo digo. No, yo lo digo en serio, para mí fue un aprendizaje en decir, no, esto no. Esto no negocio, la verdad es que no estoy dentro de esta ética personal. Pero eso cuando uno es honesto y lo dice a los donantes, porque me ha tocado también dejar un trabajo por eso, eso paga, se compensa, pues se valora la honestidad y la sinceridad y la comunicación directa, clara, llana, siempre al final funciona.
Totalmente, totalmente. Y por ahí, y esto es a nivel personal, me han ofrecido un muy buen trabajo con una muy buena remuneración, pero era como Lugares turbio. medio grises. Claro, y la Inés, verdad es que no juego ahí, me voy. Inés, No, bueno, yo no tengo ni canas ni arrugas como Carola, pero bueno, también sé decirle que no a muchas cosas que uno se le van cruzando, pero yo al punto que quería ir completando, porque muchas de las cosas que yo pensaba decir son las que dijo Carola respecto de la participación que está teniendo Aedros, no solo con el gobierno de la ciudad, sino con otras organizaciones que quizás nos ven como una organización muy importante y a veces no somos conscientes de lo que otros están viendo de nosotros, ¿no? Eso me está pasando últimamente, no, bueno, pero Aedros tiene que estar en tal lugar o en otro, y ese es un espacio que estamos ganando, pero creo que tiene que ver porque también institucionalmente venimos aplicando estas buenas prácticas y esta ética en el trabajo profesional que vos referías para cada uno individualmente, y acá como organización también se está dando. Y por eso están buscándonos como referentes, que si bien no vamos a ser los únicos, como dijo Caro recién, somos de los primeros en estar en estas mesas, y la verdad que es muy importante que figuremos ahí, y yo creo que internamente también se produjeron este año y se van a seguir produciendo cambios muy, muy importantes que están moviendo toda la estructura de nuestra organización, pero siempre alineados con todo lo que vos estuviste hablando. Es decir, cuidando mucho ese alineamiento, no aliarnos con cualquiera, estar en los espacios que nos corresponde estar, y siempre con el mayor de los cuidados. Así que eso también desde lo institucional. perdón, y agrego, Inés, desde lo institucional, esto siempre se construyó con las comisiones de trabajo con los socios. Entonces, nadie de los, lo digo por haber estado en distintos roles en Aedros, hoy soy voluntaria raza, pero existen las comisiones de trabajo de socios, estaba la de socios, está la capacitación, estuvo la de incidencia, hemos trabajado base de datos armando una comisión de base de datos. Entonces, esto lo digo, siempre entiendan que ustedes están acá en una organización de pares, acá no hay jerarquías, hay alguien que cumple el rol de presidente, hay alguien, pero digamos, somos todos pares. Entonces, aquellos que sientan que este tema los involucra, que quieran ponerle tiempo, que quieran aportar, acá siempre van a faltar manos. Entonces se acercan a Andrea y ella los va a ir redirigiendo, pero este tema hay que tomarlo y hay que promocionarlo, y hay que, o sea, todo lo que le está sucediendo hoy a Aedros es producto de todos los planes estratégicos que hicimos desde el 2000, no me acuerdo desde qué año formalmente empezamos, desde el 2000 creo que estamos. De ahí empezamos haciendo planes estratégicos y cumpliendo un montón de objetivos. Y fuimos creciendo. En algunas cosas se nos complica, tenemos como unas mesetas, por ejemplo con la cantidad de socios, con algunos temas que son complejos, que tienen que ver con cómo es nuestro sector, que hay mucha movilidad, gente que entra y que sale, este tema de los malos sueldos, o sea, hay temas de arrastre que no los vamos a solucionar nosotros, pero que sí es muy importante empujar y pensar cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y solucionarlo y acercar las ideas, los aportes, eso, y donde puedan difundir estos temas. Bueno, no sé, 11:15, es un montón. Está para hablar todo el día, la semana, fin de semana. Yo quiero cerrar con dos anuncios institucionales que son, hablando de planificación estratégica, justo cayó que la semana que viene tenemos una capacitación en planificación, así que todos los que estén ahí que no sepan para dónde ir, vengan o manden a la gente que planifica en sus organizaciones para que vengan a organizar un poco este tema. Y justo estamos re bien en el año para planificar ya el 2024, así que vengan. Eso por un lado. Por otro lado, como ya muchos deben saber o no, por las dudas, por eso repetimos, 21 y 22 de septiembre tenemos nuestro congreso,
en el que este año va a ser 100% presencial, porque creemos fuertemente en que todo lo que se construye, además de ir a escuchar talleres increíbles, entre ellos, por ejemplo, uno sobre qué pasa, un estudio cualitativo sobre el tema del déficit de confianza, por ejemplo, adelanto en exclusiva, de que viene con todo lo que venimos hablando, además de escuchar talleres espectaculares y oradores de Argentina y de Latinoamérica, lo que se da en el café, en el vamos a almorzar juntos, en el te cuento lo que me pasa a mí, contame lo que te pasa a vos, no se da en ninguna otra ocasión y no se da en la virtualidad, por eso apostamos fuerte a la presencialidad. Y por último, y para cerrar, de mi parte, de parte de Aedros, y creo que de todos los que estamos presentes, mil gracias a Norma por iluminar ahí el camino, por poner luz de nuevo, porque por ahí no es que se apaga, pero se va consumiendo la vela y hay que poner una vela nueva para que ilumine más. Así que la verdad es que a mí estuvo muy, como dicen los adolescentes, me dejó de cara el desayuno, como chan, un montón de cosas. Para seguir trabajando y sobre todo difundiendo y trayendo más gente a cuidar nuestro sector, básicamente, ¿no? O sea, a cuidarlo, a que esto repercute positivamente para todos. Así que en eso, mil gracias. No, ustedes. Soy ustedes, bueno. así que no hay problema. Un beso. Chao. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias a Hacemos todos. foto. Los que estemos.